Hola, buenos días. Mi nombre es José Luis y el motivo de este vídeo es hacer la presentación de mi canal. Mi canal que, como habéis visto en la introducción, se va a llamar Para Trabajar Herramientas. ¿Por qué el nombre del canal, Para Trabajar Herramientas? Pues es una frase hecha, una frase tipo que se utiliza mucho en el argot laboral, en el mundo rural, de que para cualquier tipo de trabajo hace falta una buena herramienta. O sea, también se oye mucho esta frase en el ambiente de las obras, de las construcciones, ¿no? O sea, para trabajar herramientas, como queriendo decir, si hay una herramienta adecuada, si hay una buena herramienta, pues así se trabaja en condiciones. Por eso decidí poner el nombre al canal. Voy a intentar hacer un canal dentro de la comunidad Bushcraft que hay hoy en día, aunque tengo que reconocer desde un principio que el término Bushcraft no es muy de mi agrado. Lo veo como un barbarismo, y más porque desde los años 50 y los años 60 se inició una eclosión de estas actividades nuestras en España, en nuestro país, por mediación del asociacionismo juvenil, de los campamentos de verano, y siempre se denominó aire libre, siempre se le denominó la práctica de aire libre. He estado pensando antes de hacer el vídeo si de alguna manera me preparaba un guión sobre lo que iba a decir en este primer vídeo, pero al final he preferido un poco pues improvisar para dejarlo a la frescura de las cosas no preparadas, y como es un vídeo de introducción, pues a lo mejor voy a ir un poco a salto de mata. Comentaba pues que con 57 años que tengo me inicié en el mundo del aire libre con 7, cuando fui a mi primer campamento de verano, y que dentro del aire libre pues siempre se nos enseñó que había diferentes actividades, diferentes prácticas que englobaban, pues englobaban la cartografía, la topografía, la orientación, la cabullería, los amarres, la pontonería, que aunque en sí la etimología de la palabra topografía se refiere a puentes y a pontones para cruzar ríos o barrancos, en el mundo campamental o en el mundo del asociacionismo juvenil se utilizaba para todo tipo de construcciones, bivacs, bivacs aéreos, todo tipo de construcciones que se hacían, cherokees para conservar la carne, refresqueras. También dentro de la práctica del aire libre entraba la supervivencia, y así todas las actividades que se podían realizar en el campo. Sé que en la comunidad últimamente se habla mucho de este tema, del tema del nombre, del tema de si es apropiado. A algunos les gusta más el término Bushcraft, a otros nos gusta menos. A mí no es que tenga una postura radical al respecto, ¿no? Lo que pasa es que sí que me da un poco de coraje, entre comillas, que habiendo estado practicando este deporte desde muy joven, desde un chiquillo que empecé a ir a campamentos, a colonias de verano, como lo queráis llamar, pues siempre se utilizó la terminología de aire libre, y ahora que hay una palabra, un barbarismo que entra, ¿vale?, y desplaza otros muchos nombres que se han podido ir utilizando, ¿de acuerdo? Pero bueno, tampoco quiero hacer esto como una enseña, o como una pica en Flandes, en el sentido de que mi canal va a ser, pues no, me oiréis muchas veces hablar de Bushcraft y me oiréis otras muchas veces hablar de aire libre, y es porque sin querer se me irá el diálogo, la palabra, se me irá pues a la costumbre que tengo toda la vida, al aire libre. Me tenéis que perdonar un poco los nervios de este primer vídeo, porque no estoy muy acostumbrado. Me he pensado mucho en hacer el canal, he hablado con gente de la comunidad, me han animado. En un principio era un poco reacio porque realmente creo, y lo digo con humildad, lo digo con sinceridad, no creo que vaya a aportar nada nuevo. Si alguien se piensa que en mi canal va a haber algo nuevo o voy a deshacer algún nudo gordiano, pues no va a ser así, porque todo está más que visto y todo está más que dicho. Lo único que puedo hacer es
aportar experiencias, el material que utilizo, el material que tengo, mis salidas al monte cuando las haga y anécdotas. Ante todo, lo que sí que soy es un contador de historias. Me gusta contar historias. Entonces, lo que voy a intentar hacer de diferente en mi canal es, si hay algún tipo de historia que se pueda contar, sobre todo me gustaría del mundo rural español, de la historia del montañismo español, de la historia del aire libre español, que se pueda contar con respecto a cualquiera de las herramientas que utilizamos cuando salimos al monte, la contaré. Porque creo que es de lo que adolecemos un poco de nuestra historia inmediata, porque el ser humano ha vivido en el mundo rural de toda la vida, ¿no? Eso, lo que acabo de decir ahora, es una supinez y una obviedad. Pero la práctica del aire libre, del bushcraft como deporte, entró en este país pues al principio de los años 50, como ya hemos dicho, y hay mucha anécdota, hay mucha historia, hay mucha curiosidad sobre la práctica de este deporte, que en el momento que yo os pueda ir contando, os pueda ir narrando, pues a lo mejor os resultan más o menos curiosas. En la comunidad he visto que se habla mucho de George Washington, Nessmuk, y me vais a permitir que yo rompa una lanza por dos españoles que fueron dos españoles de su época y que vivieron en su época, y no hay mucho que... A ver, no quiero que se le saque punta a este tema, porque esto es un canal de deporte y de aire libre, de nada más. Entonces, me estoy refiriendo a Joaquín Villegas Riancho y a Fernando Sotocampos, que desde los 50 empezaron pues con el tema de los campamentos, con el tema del aire libre, con el tema de la supervivencia. Fernando Sotocampos creó en este país una escuela de aire libre, donde se daban cursos de supervivencia a los chavales que acudían a los campamentos juveniles. Joaquín Villegas Riancho, aparte, tiene una vida apasionante, ¿vale? Y por eso digo que me da un poco de rabia que no hablemos de nuestra propia historia. Aparte de que se dice en los ambientes gastronómicos que fue el inventor de las patatas bravas, ¿vale? Tenía varios bares, restaurantes en Madrid, y ha salido en varios artículos de prensa gastronómicos y tal, como el inventor de esta tapa tan española como es la patata brava, aunque en algún otro sitio dicen que no fue él. Bueno, ya sabéis las polémicas que suelen pasar con estas cosas. Joaquín Villegas Riancho inventó en España el poncho del grupo de personas que salían a practicar aire libre. El poncho que se convertía en tienda de campaña. El poncho que en un principio llevaba unos clips, no sé si recordáis aquellos clips tipo ganchos que se utilizaban antiguamente en las faldas plisadas, luego pasaron al corchete más moderno, hasta con ojales, los llegué a ver yo con cuerdas, y que todo el grupo de personas que salían al monte, 4, 5, 6, 7 montañeros, entre ellos juntaban los famosos ponchos y montaban una tienda de campaña. Lo que luego se popularizó mucho, perdonadme, en la guerra de Vietnam. Se vio mucho por parte del ejército norteamericano en la guerra de Vietnam. Pues la primera persona a la que se le data o a la que se le dice o se le alude como el inventor del conjunto de ponchos para montar una tienda de campaña es a Joaquín Villegas Riancho, un español. Y también ya os digo que he mencionado con anterioridad a Fernando Sotocampos, que quizás fue la primera persona que, si no es así, pues alguien me corregirá, que en este país montó una escuela, unos cursos, unos campamentos para habilitar y enseñar a la gente lo que era la práctica del aire libre. Ya hemos dicho que cabullería, pontonería, marcha, acampada, vivaqueo, orientación, todo lo que incurría en este deporte. Vuelvo a repetir que me gustaría que a este comentario que acabo de hacer no se le saque punta, no tiene más recorrido que el que tiene, porque tanto Joaquín Villegas Riancho como Fernando Sotocampos vivieron en la España que les tocó vivir, ni más ni menos, y aquí estamos hablando de deporte. He querido aquí en la mesa, pues, como veis, poner un poco de material
no me voy a extender, no voy a explicar nada. Sí que voy a hacer un comentario. He puesto unos prismáticos, unos pequeños prismáticos que utilizo yo. Tengo 3 o 4 prismáticos más, algunos más grandes, de más potencia, porque me ha dado la sensación de que en nuestra comunidad no se habla mucho de los prismáticos. Mirad, yo cuando salga al campo, la mayoría de las imágenes que os voy a poner o vídeos que voy a hacer, yo la zona que tengo de acción, la zona por la que me muevo, son los picos de Europa, cántabros y asturianos fundamentalmente, la serranía de Cuenca, y donde tengo mi base de actividades fundamental es en el Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas y El Pozo, sobre todo la zona de Segura, ¿vale? Entonces, yo creo que dentro de la práctica de nuestro deporte también entra mucho el avistamiento de fauna, el avistamiento de animales. Yo siempre llevo en el Macuto unos prismáticos, porque rara es la mañana o la tarde que no tengo que tengo la posibilidad de tener un encuentro con cualquier tipo de especie, ungulados, del tipo que sea, autóctonas, especies alóctonas, y me gusta pues la observación de la fauna, también de las aves, dentro de la fauna, por supuesto. Luego pues he puesto aquí un pequeño hacha, cuidado con las hachas, ya hablaremos en su día de mi opinión sobre las hachas las carga el diablo. Siempre me gusta una frase que utilizamos los amigos en plan de broma, que decimos que las hachas las carga el diablo y siempre se corta algún tonto con ellas, ¿eh? Perdonad el chascarrillo. Un pequeño hornillo de alcohol, porque la verdad es que la legislación española casi no nos permite ni esto, aunque tomemos las medidas adecuadas, aunque compremos el típico parabán cortafuegos, ¿de acuerdo? Aunque limpiemos mucho la zona, todos sabemos cómo está la legislación con el fuego, mucho cuidado. Yo desde luego no voy a hacer desde mi canal ningún tipo de apología de que se haga fuego en el monte, porque sabemos lo que pasa en este país y los riesgos que hay y cómo está la legislación. 2 trozos de paracord americano. Este en concreto viene de verdad de unos paracaídas que ya quedaron en desuso. Me lo regaló un buen amigo que está en la brigada paracaidista. He puesto 2 cuchillos, de los muchos que tengo, he puesto 2 que en este momento para mí son muy representativos, ¿vale? Uno que es de fabricación, por decirlo de alguna manera, semi-artesanal, y otro que es totalmente artesanal. He puesto el norteño XL de José Manuel Montalbán, porque es cántabro como yo, y es un cuchillo que me gusta muchísimo, y he puesto, como no, de Sabater, el cuchillo Nomad, que todos lo conocemos de sobra, pero bueno, podría haber puesto muchísimos más, ¿no? Podríamos ver también, en un principio, como resumen de las actividades, pues una sierra. Soy mucho más partidario de las sierras que de las hachas. La típica sierra japonesa que todos conocéis, no voy a hacer ahora un estudio sobre ella, ni una aproximación, simplemente pues por comentarlo un poco. En fin, una cosa curiosa que yo hago, una anécdota, consigo cámaras de motocicleta, sobre todo, las lavo y las corto, y engomo muchas de las fundas o del material que utilizamos, simplemente para evitar roturas, roces, que resbalen, porque la sierra esta es muy práctica, por ejemplo, pero desde luego la funda que lleva no es nada práctica para el tipo de actividad que nosotros realizamos. Pues ¿qué solemos llevar también? Pues solemos llevar pues una navaja normal y corriente, ¿vale? No tiene por qué ser una navaja de apoyo, ¿vale? La típica navaja, no hay que darle más vueltas, albaceteña. Y luego, pues, lo que más venimos a utilizar, todos creo que intentamos ser hoy en día muy discretos con las herramientas cuando salimos al monte, llevarlas pues lo más discretamente posible. Yo utilizo mucho este tipo de funda, que los que habréis servido en el ejército las reconoceréis, no son más que fundas antiguas de cargadores. Y pues un erizo, como no, un clásico entre los clásicos,
una herramienta genial. Del mismo estilo, pues podría enseñar muchos más, y de hecho creo que los iré enseñando en el canal, pero es simplemente por poner un ejemplo. Ya lo conoceréis todos, seguro, que la mayoría cuando veáis el perfil os sonará. El Chacal Mini es otro cuchillo que a mí me encanta, ¿vale? A mí me gusta llamarles cuchillos de bolsillo. Sé que también hay un barbarismo, una palabra inglesa para llamarlos, pero a mí me gusta darles ese nombre. Y poco más, para un canal de presentación, para un vídeo de presentación como pretende ser este, pues que tendré que coger más tablas, me tendré que soltar más, tendré que coger más facilidad ante la cámara y ante la palabra, pero insistir, pues que si alguien entra en mi canal y cree que va a ver algo totalmente nuevo, o que voy a descubrir las Américas, o que voy a hacer alguna disertación sobre algo que ya no se haya hecho, pues siento desanimar a quien sea, porque obviamente no va a ser así. Simplemente, pues los que queráis entrar en mi canal, os iré enseñando el material que tengo, os intentaré ir diciendo cómo vivo yo la vida al aire libre, cómo practico mis actividades. Últimamente, pues no sé si lo habéis oído de fondo, tengo un bebé, entonces el salir al monte se me ha cortado un poco. De vez en cuando lo que haré es poner los montajes con salidas antiguas, de tiempo atrás, hasta que pueda un poco irme incorporando otra vez a la actividad de campo. Y sobre todo lo que ya os he comentado, voy a intentar contaros historias, a veces más noveladas, a veces menos noveladas, a veces más basadas en la realidad, pero que le dan, entiendo que mucho jugo, mucho color a esta actividad que nosotros practicamos, porque no creo que la salsa de nuestro deporte esté simplemente en pues enseñar los filos, medirlos, decir lo que pesan, hablar de la legislación, que a todos nos tiene muy preocupados cómo está la legislación hoy en día, y lo limitadas que están nuestras prácticas hoy en día en el monte, ¿no? Entonces, como de esto más o menos estamos hablando todos, que yo también hablaré de ello, obviamente yo también hablaré de ello, quiero dar una vuelta de rosca más, una vuelta de tornillo más, para aquella persona que tenga un rato, que esté en su casa, que se quiera distraer, y ver si puedo iros contando, pues a lo largo de todos estos años, las moscas, siempre las moscas, al calor de las hogueras de los fuegos de campamento, al calor de las experiencias vividas, de las historias que nos han contado los veteranos que nos precedieron y que nos enseñaron. Tengo la suerte de tener un gran amigo que es un gran contador de historias, como es el incombustible César Pérez de Tudela, amigo y maestro. Os voy a intentar luego, en el mundo rural en el que me muevo, pues siempre he escuchado muchas historias, muchas leyendas, muchas curiosidades. La Sierra de Segura quizás es uno de los últimos bastiones, de los últimos rincones que se han conservado de manera más autóctona, ¿no? más con sus raíces, respetando sus raíces. Hay que tener en cuenta que hasta el año 50 no entró la primera carretera asfaltada que atravesaba o que atraviesa hoy en día desde el Pantano del Tranco hasta el Puerto de las Palomas, el Parque Natural de Cazorla Segura y Las Villas. Entonces ha sido una sociedad bastante, hasta hace relativamente poco, una sociedad bastante ecléctica, bastante cerrada, ¿vale? Que han conservado sus raíces, sus costumbres, sus maneras, sus formas, que les vienen decimonónicamente desde antaño. Entonces da mucho juego para que se cuente, pues, por ejemplo, lo que es la tea, ¿no? Que yo he oído que aquí en la comunidad se le llama pino resinado, que obviamente es eso, es un nombre, pero por ejemplo en la Sierra de Segura, y me figuro que en más sitios de España, se le llama tea, ¿no? Cómo se consigue la tea, cómo se manufactura, cómo se prepara.
Esto eran las linternas antiguas. Nos gusta mucho en los canales de Bushcraft, os voy a contar ya una anécdota. Nos gusta mucho en los canales de Bushcraft hablar de las linternas. Pues hasta no hace muy poco, cuando la gente de las aldeas de la Sierra de Segura tenían que ir al Tajo a trabajar, tenían que salir de sus casas muy de madrugada. Siendo noche, se juntaban los vecinos en la aldea y salían para el Tajo, porque se tenían que presentar a la hora en punto a enganchar en el Tajo, bien para repoblar pinos, bien para hacer labores forestales, entre otras cosas porque si llegaban al Tajo tarde, lo más normal es que el ingeniero o el capataz de turno les dijera que habían llegado tarde y que se tenían que volver a su casa, y ese día no echaban el jornal, ¿no? Entonces salían, he oído contar muchas veces a los mayores, a mis mayores de la Sierra de Segura, que salían de las aldeas todavía oscurecidos, y los pedazos de tea era lo que utilizaban para alumbrarse. Incluso me cuentan hasta piñas, ir encendiendo piñas, pero lo más normal es que cuando tenían pedazos de tea y recorrían esos, como solemos decir, esos caminos de Dios, esos senderos de Dios, hasta donde tenían el Tajo, alumbrándose con las teas. Con referencia a las teas también hablaremos de los resiegos. A lo mejor es otra historia, otra palabra que no conocéis muy bien, que eran los resiegos de los pinos y para qué se utilizaban. Poco a poco iremos contando cosas y ya me iréis diciendo si el canal resulta atractivo o no resulta atractivo. Seguramente me dejaré algo en el tintero. Tengo que decir que en la comunidad, hoy por hoy, hay gente a la que sigo y a la que aprecio mucho y que, por supuesto, no pretendo llegar ni muchísimo menos al nivel de conocimiento que tienen ellos. Pues sigo a Pedro, sigo a Juan el Torpe, sigo a Filos, sigo a un montón de gente, a Montalbán, sigo a un montón de gente, ¿no? en la comunidad, a Conan, ahora al capitán, Enrique Filos, creo que ya lo he mencionado, en fin, me gustan mucho todos los vídeos que hacéis normalmente, y a Gálvez también lo sigo, y en fin, simplemente ver si puedo aportar algo de salsa, de enriquecimiento, de color a la comunidad Bushcraft, y contando historias sobre las herramientas que utilizamos, las que yo utilizo, iros enseñando filos y iros enseñando cosas. No quería despedir el vídeo de presentación sin mandarle un fuerte abrazo a quien considero un buen amigo, Pepe el artesano. Muchos de vosotros ahora conocéis a Iván, a su hijo, pero hay una historia muy bonita en los años 80, cuando me desplacé a una especie de campamento que se hizo, un campamento rodante que se hizo en la Sierra de Segura, en Río Madera, que fue la Almugavería Al-Ándalus 83, era un campamento de supervivencia. Por entonces la carretera para ir a la Sierra de Segura, para ir a la Sierra de Cazorla desde el Levante, atravesaba Albacete. Hubo una parada en Albacete de X tiempo que nos dieron para comer, ¿vale? Antes de continuar el autobús cargado de chavales jóvenes, antes de continuar hasta Riópar y posteriormente hacia la zona de Río Madera. Yo lo utilicé para hacer una escapada, porque fijaros cómo han cambiado las cosas. Por aquel entonces, a estos campamentos de supervivencia y aire libre, yo tengo 57 años, creo que estoy hablando de que tenía 18 años, 17, 18 años, se llevaba el machete, el cuchillo, se llevaba colgado del cinturón, y era una de las herramientas que había que te ponían, que había que llevar al curso había que llevar al campamento, al curso había que llevar una navaja multiusos y había que llevar un machete. Entonces traté por primera vez con una persona fantástica que ha sido algo continuado en mi vida, que es Pepe el artesano, que está en un conocido pasaje albaceteño. A mí Pepe no me paga, ni me regala nada. Bueno, sí, miento.
De vez en cuando le compro determinados cuchillos, tiene detallitos de unas navajitas, de unas cosas, pero me refiero que no estoy promocionado por Pepe ni por Cuchillería de Artesano. Me une hacia él un profundo aprecio, una profunda relación y amistad desde hace muchos años. El primer cuchillo, cuando lo comento con él, nos reímos porque el primer cuchillo, aquel famoso primer cuchillo que todavía lo conservo, es un Aitor Survival, que hoy en día ya está desaparecido y descatalogado. Y entonces, pues ya que me he decidido a hacer el canal, pues quería mandarle un saludo a mi habitual proveedor de cuchillos, que más que proveedor de cuchillos es un amigo que es Pepe de Cuchillería Artesano. Sin más, creo que ya el vídeo se ha prolongado demasiado, se ha hecho más largo de lo que se aconseja que tienen que ser. Un saludo y ya nos iremos viendo por las redes sociales, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego.